Amén, bendiciones. Hoy día espero que todos estén bien. Si no, mándenos un DM para orar por ustedes. Amén. El día de hoy estamos entrando a un capítulo muy interesante que está cargado de información, cargado de mensaje de parte de Dios para nosotros. Se trata del arca del pacto. Y para los que no saben, el arca del pacto era el mueble más sagrado que tenía Israel. El arca del pacto era un mueble sagrado y lo hemos estudiado varias veces. Creo que por aquí tengo un arca, voy a ir a traerlo. Aquí está. Este es el arca del pacto. ¿Ok? Entonces, lo hemos estudiado anteriormente y obviamente era mucho más grande que esto, ¿verdad? Y entre las alas de los querubines, ahí Dios le había dicho a Moisés que su gloria iba a habitar y de ahí Dios le hablaba a Moisés. Entonces vamos a estudiar estos capítulos, este próximo capítulo, y es importante saber de lo que se trata este mueble, que era lo más sagrado que tenía Israel porque representaba la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Representaba la presencia de Dios en el pueblo. Si esto desaparecía, como lo hizo en alguna ocasión con los filisteos, se recuerdan que los filisteos la robaron en Primera de Samuel, la roban los filisteos en una batalla cuando fue utilizada de forma incorrecta y después la devuelven. La devuelven por medio de dos bestias que llevan el arca del pacto en un carro, en un carretón. Y así regresa a el pueblo de Israel el arca del pacto. Cuando ya regresó el arca del pacto, 20 años después, David como rey, una de las cosas que él anhelaba era llevar el arca del pacto a su ciudad donde él vivía y poner el tabernáculo en su ciudad, que era el tabernáculo de reunión, que vaya la repetición, la redundancia. Al estar el tabernáculo de reunión en su ciudad, estaba el arca del pacto, representaba el hecho de que la gloria de Dios estaba en medio de ellos. Y en este proceso sucede algo completamente inesperado por razones que vamos a estudiar. Entonces vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 6. Y así vamos a leer, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, 30,000. Se llevó 30,000 personas. Esto quiere decir que él quería hacer claro al pueblo de que el arca del pacto era lo máximo, lo máximo. Muy bueno. Dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Pusieron el arca del Señor en un carro nuevo y la transportaron. Y Abinadab y su hermano iban guiando el carro. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces vemos que aquí el arca está siendo transportada, hay danzas, todo parece que va muy bien, pero de pronto hay un cambio
en la historia. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, la era es un lugar donde purificaban el trigo, lanzaban el trigo al aire para que el aire los purifique. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed y a toda su casa. Cuando leemos esta, y los que nos gusta el Antiguo Testamento lo hemos leído muchísimas veces, pero vamos a fijarnos en algunos detalles. Número 1, Dios hiere o mata a Usa, pero no es una acción irracional de parte de Dios, porque Dios no es irracional, ni es una acción la que molesta a Dios. Esa fue la gota que derramó el vaso para Dios, el hecho de que Usa toque el arca del pacto. Usa no debería ni siquiera tocar el arca del pacto, número 1. ¿Y por qué es que la toca el arca del pacto? Por el error, el primer error que comete David. ¿Cuál es el primer error que comete David? Porque cuando leemos esta historia pensamos, Usa cometió un error. En realidad, el error que cometió Usa fue una repercusión del error que estaba cometiendo David. ¿Cuál es el error que estaba cometiendo David? David cometió el error de dar instrucciones de poner el arca del pacto sobre un carro y que la jalen 2 bueyes. Ese fue su primer error de David. El error de Usa fue consecuencia del error de David. Como rey David, como líder David, él tendría que haber estudiado la ley para saber cómo es que Dios quería que se transporte el arca del pacto, y no lo hizo. O si lo hizo, no hizo caso. No estoy seguro cuál fue la situación, pero la verdad es que esa no era la forma que se tendría que trasladar el arca del pacto. La forma original de trasladar el arca del pacto es que había una tribu, la tribu de Leví, y de esa tribu de Leví había una familia, una sola familia encargada de transportar el arca del pacto. Esa familia era escogida de parte de Dios para transportar el arca del pacto, pero no en un carretón, sino que el arca del pacto, como vemos aquí, tenía 4 varas. De estas 4 varas es que la familia escogida, 4 de esos varones a la vez, recogían el arca y la transportaban. Los bueyes tropezaron por una simple razón. Los bueyes no tendrían que estar en ese lugar. No hay tropiezo de bueyes si se siguen las instrucciones como Dios había descrito. Quiero que entendamos esto. El tropezar de los bueyes solamente sucedió porque David no siguió las instrucciones. Usa tocando, si no hay bueyes, no hay tropiezo, no se cae el arca, Usa no toca el arca. Es por esto que David se entristece tanto, porque muy adentro David se da cuenta que es su culpa que Usa muere. ¿Por qué es que David se le ocurre esta gran idea de poner el arca del pacto sobre un carro cuando la ley claramente decía que eran los sacerdotes de la tribu de Leví y una sola familia escogida para hacerlo? Por una sencilla razón. Le funcionó a los filisteos. ¿Se acuerdan cuando los filisteos se enferman, les vienen cánceres, les vienen enfermedades a los filisteos cuando tenían el arca del pacto en su ciudad? Los filisteos siendo los paganos y siendo los enemigos de Israel, ellos tenían el arca del pacto. Los filisteos lo que hacen es que ellos
ponen el arca del pacto sobre un carretón y de ahí ponen a dos bestias que lleven y carguen el arca del pacto. Y dicen los filisteos dentro de sí, si es Dios, Él va a hacer que estos animales sean guiados hacia Israel, hacia la ciudad correcta. Y les funcionó a los filisteos. Los filisteos pusieron el arca del pacto y estas dos bestias fueron guiadas por Dios. David se acuerda de eso muy probablemente y hace exactamente lo mismo. Pone el arca del pacto sobre un carro y dos bueyes para que lo carguen. Le funcionó a los filisteos. Tal vez David pensó, me tiene que funcionar a mí. Porque es que lo que le funciona a los filisteos no le funciona a David. Por una sencilla razón. Dios esperaba más integridad y santidad de parte de David que de parte de los filisteos. Y muchas veces esto puede suceder en un cristiano que mira a los filisteos y dice, si a ellos les funciona, ¿por qué les funciona a ellos y no me funciona a mí? David tal vez pensó eso, si le funcionó a los filisteos, me tiene que funcionar a mí. Hay muchas cosas que le funciona al que no tiene temor de Dios y no le funciona al que ama a Dios. La razón por qué es porque David e Israel estaban escogidos para ser una luz en medio de las tinieblas, para ser gente santa delante de Dios. Y esto significaba que tenían que vivir bajo una lista de leyes y de reglas. Y estas instrucciones estaban escritas, cómo llevar el arca. Y David no las obedeció las instrucciones. Veamos esto. David está transportando lo correcto, está transportando la gloria de Dios. Todos queremos transportar la gloria de Dios. David estaba transportando el arca. Estaba transportando lo correcto. No estaba transportando ídolos, no estaba transportando rebeldía. Él estaba transportando lo correcto. Estaba haciendo lo correcto. Estaba transportando lo correcto. La estaba llevando al lugar correcto. O sea, su destino era el lugar correcto, que era el tabernáculo en la ciudad santa. El proceso fue el incorrecto. Y eso fue lo que le molestó a Dios. Lo que cargas es tan importante de cómo lo cargas. Lo que cargas es tan importante de cómo lo cargas. El proceso es tan importante como la gloria. Y en esto es donde David falla. Él falla en no querer seguir las instrucciones específicamente, cuando las instrucciones estaban puestas. Cómo cargar el arca. Y así es donde David falló. Pero lo bueno es que David recapacita y toma distintas acciones. Y en el siguiente segmento de este capítulo vamos a estudiar cómo David recapacita, y también lo vemos en Crónicas, y hace las cosas bien. Y Dios lo bendice por hacer las cosas bien. Es más fácil copiar que estudiar. Y en este caso, David hizo exactamente eso. Le fue más fácil copiar a los filisteos que estudiar lo que decía la Biblia para seguir las instrucciones. Y le costó muy caro. Hay un dicho que decía mi abuela, el flojo y el mezquino anda dos veces su camino. En este caso David transportó el arca dos veces porque le dio flojera estudiar las instrucciones. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.